No tendríamos profetas en el Antiguo Testamento, ¿ya? No tendríamos profetas, porque es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de inspiración, nosotros hablamos de inspiración ¿de quién? ¿Que quién es el que los inspiró? El Espíritu Santo inspiró a los agiógrafos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿sí o no? Para escribir la palabra de Dios. Pero quien inspira es el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, no tendríamos profetas del Antiguo Testamento, no tendríamos Biblia sin el Espíritu Santo. Con el término profetas se entiende a cuántos fueron precisamente entonces inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Catecismo 702. Estos hombres profetizaban porque Yahvé les daba su espíritu. Y esto lo podemos ver en Números, capítulo 11, versículo 29. ¿Listo? Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy, el Espíritu Santo, el gran desconocido. Y para poder empezar esta charla, mis hermanos, pues tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. El problema es que muchas veces nosotros decimos qué es el Espíritu Santo, como si fuera un algo y no un quién, mientras que el Espíritu Santo hay que entenderlo como un quién, una persona, ¿ya? Como un alguien. Y nosotros cuando decimos qué es el Espíritu Santo, entonces solemos, por ejemplo, decir, no, pues es una paloma, es una fuerza, una energía, ¿cierto? Y eso serían definiciones equivocadas de lo que en realidad es el Espíritu Santo. Entonces, como católicos debemos aprender bien qué es el Espíritu Santo, porque es muy probable que en algún momento podamos tener quizás, perdón, alguna conversación o diálogo con una persona que puede ser, digamos, un católico algo tibio, que no conoce muy bien su fe y que está ávido de por lo menos entonces conocer, porque hay muchos que dicen, no, a mí nunca un sacerdote me ha explicado eso, en la catequesis nadie me explicó eso, pero si nosotros aquí nos estamos formando, estamos entonces ya también en la responsabilidad espiritual de poder darle una palabra a un hermano que quizás no conoce y podamos no ser nosotros los doctores en teología, etcétera, pero hay cositas que obviamente se nos quedan y que podemos decirlo. Por ejemplo, partamos de ahí, el Espíritu Santo no es un qué, no es un algo, es un quién, es una persona, ¿ya? Entonces empecemos definiendo quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es pues la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿ya? Y obviamente vamos a poder tener muchos choques con hermanos que pueden ser, digamos, unicitarios, es decir, que no creen en la Trinidad, o con agnósticos, ateos, etcétera, que si de entrada no creen en Dios, mucho menos van a creer que Dios es uno y trino. Pero aquí el tema es cuando hay muchos hermanos católicos que desconocen esta verdad dogmática de nuestra fe. Y entonces se dicen a sí mismos, yo soy católico, pero no conocen este tipo de cosas. Pues bien, entonces que este tipo de espacios sean también una oportunidad para aprender y conocer un poco de lo que es en realidad nuestra fe católica y no lo que cualquiera se le ocurra por ahí opinar. Y digo que esta es una oportunidad no porque yo me la sepa todas, porque no es así, sino que obviamente uno prepara una charla basado en qué, en lo que es nuestra doctrina oficial. Y nuestra doctrina oficial nosotros siempre la extraemos de la Biblia, es decir, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, de la Sagrada Tradición, lo que han enseñado los padres de la Iglesia a través de tantos años y lo que es el magisterio, ¿ya? Y
Hablando del magisterio, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es nuestro resumen oficial de doctrina, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Listo? Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, es un misterio lleno de amor, que no podemos comprender plenamente, pues no tenemos nada con que nos podamos comparar a la Santísima Trinidad. Nada que sea una sola cosa y tres a la vez. Obvio, tenemos algunos ejemplos de tres cosas que se unen y forman una sola. Por ejemplo, es un ejemplo que a mí me gusta mucho dar para explicar el tema de la Trinidad, y es con el tema del Sol, ¿cierto? El Sol, sabemos muy bien que podemos definirlo, o sea, decir el Sol, ¿cierto? Pero el Sol son varias cosas. El Sol, por ejemplo, tiene un combustible, ¿cierto? Que podemos llamar obviamente fuego, ¿cierto? Y ese fuego lo podríamos comparar quizás con el Padre, ¿ya? Ese fuego que ilumina, que arde, que llena, ¿ya? Ese fuego sería el Padre. Pero cuando nosotros estamos aquí en el planeta Tierra, nosotros no tenemos un contacto directo con ese fuego, ¿ya? Nosotros tenemos un contacto directo con otras dos cosas del Sol, que son la luz y el calor, ¿sí o no? Entonces a nosotros nos llega, por ejemplo, esa luz que emite todo ese fuego, y esa luz que emite todo ese fuego podríamos compararlo, por ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, básicamente, ¿cierto? Entonces, vemos que ese sol es fuego, es luz, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo lo podemos comparar con ese calor que sentimos cuando esa luz nos toca. Cuando esa luz nos toca, sentimos ese calor. Y ese calor podemos compararlo con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Entonces, fíjense que sí tenemos un contacto directo con ese sol, no directamente con ese fuego, ¿ya? Que podría consumirnos en un abrir y cerrar de ojos, sino con esa luz y con ese calor. Nuestro Señor Jesucristo vino al planeta Tierra a ser esa luz del mundo, ¿ya? A abrirnos los ojos, a quitar esa oscuridad que había en el planeta Tierra. Y el Espíritu Santo viene obviamente a calentarnos, a guiarnos en este caminar de fe. Entonces, el sol es algo con lo que nosotros podríamos intentar hacer una comparación, pero obviamente nos podemos quedar cortísimos a la hora de poder explicarlo, ¿ya? La Santísima Trinidad. Pero cada una de estas partes del Sol, del todo, obviamente nosotros podemos tratar como de asemejarlo un poco. Listo. Pero no es que ocurra de esa forma como en el Sol lo estamos explicando con la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque cada una de las tres personas divinas es todo Dios y los tres son todo Dios, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos tratar de hacer acercamientos, pero nunca vamos a poder acotarlo hasta que por lo menos estemos en presencia de Dios en el cielo, si Él lo permite, y nosotros obviamente perseveramos. ¿Listo? Entonces, mis queridos hermanos, así pasa entonces en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, pero son un solo Dios. Y de cada uno podemos decir que es plenamente Dios, sin concluir con esto que son tres dioses, porque eso no lo creemos nosotros. Y es la confusión a la que llegan muchas personas, que como nosotros decimos que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces son tres dioses. No, es Dios, pero son tres personas diferentes. ¿Listo? Por eso es que se vuelve también un poco complejo, pero es la revelación que nosotros tenemos, lo creemos por fe, aunque tengamos razones y argumentos que nos aproximan a comprender un poco este misterio real. ¿Listo? Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, es el amor personificado con el que se aman el Padre y el Hijo. Decía un gran sacerdote, filósofo impresionante, Antonio Rollo Marín, que era precisamente un gran dominico, ¿ya? De la misma orden de Santo Tomás de Aquino, de San Martín de Porres, ¿es cierto? Entonces, decía
Antonio Rollo Marín, y abro cita porque esta explicación que él da me parece que es hermosa. Antes de esta explicación voy saludando también y le doy la bienvenida a las personas que se van conectando en este momento. Gracias, hermanitos, por estar acá. Dios les pague, Dios les bendiga. Entonces, abro cita, decía Antonio Rollo Marín: el corazón late continuamente hasta que muere, y en cada latido no hace sino repetir: amo, amo. Esa es mi misión y única ocupación. Y cuando encuentra finalmente otro corazón que le comprende y le responde: yo también te amo, oh, qué gozo tan grande. Pero, ¿qué hay de nuevo entre estos dos corazones para hacerlos tan felices? ¿Acaso el solo movimiento de los latidos que se buscan y confunden? No. Estoy persuadido que entre mí y aquella persona que amo existe alguna cosa. Esta cosa no puede ser mi amor, ni tampoco el amor de ella. Es sencillamente nuestro amor, o sea, el resultado maravilloso de los dos latidos, el dulce vínculo que los encadena, el abrazo purísimo de los dos corazones que se besan y se embriagan, nuestro amor. Ah, si pudiéramos hacerlo subsistir eternamente para atestiguar de manera viva, real, que nos hemos entregado total y verdaderamente el uno al otro, esta fatal impotencia que en los humanos amores deja siempre un resquicio a incertidumbres crueles, jamás puede darse en el corazón de Dios, porque Dios también ama. ¿Quién puede dudarlo? Es Él, precisamente el amor sustancial eterno, como lo dice Primera de Juan 4:16. Dios es amor. El Padre ama a su Hijo, es tan bello, es su propia luz, su propio esplendor, su gloria, su imagen, su verbo. El Hijo ama al Padre, es tan bueno y se le da íntegra y totalmente a sí mismo en el acto generador, con una tan amable y completa plenitud. Y estos dos amores inmensos del Padre y del Hijo no se expresan en el cielo con palabras, cantos, gritos, porque el amor, llegando al máximo grado, no habla, no canta, no grita, sino que se expansiona en un aliento, en un soplo, que entre el Padre y el Hijo se hace, como ellos, real, sustancial, personal y divino, el Espíritu Santo. He aquí pues, con el corazón, mejor acaso que con el razonamiento metafísico, revelado el gran misterio, la vida de la Santísima Trinidad, la generación del Verbo por el Padre y la procesión del Espíritu Santo bajo el soplo de su recíproco amor. ¡Wow! Hermoso, ¿sí o no? Qué belleza, mis hermanos, estas palabras de Antonio Rollo Marín. O sea, es una poesía de amor para explicar cómo el Espíritu Santo es ese amor que procede del Padre y del Hijo, pero que al mismo tiempo es persona sustancial de Dios. Uf, es impresionante, impresionante. Continuamos entonces. Dice entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, y empezamos con nuestro magisterio para que lo tengan entonces allí presente, mis hermanos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 685. Dice así, cito: creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratara del Espíritu Santo, sino en la economía divina. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 685. Entonces, aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, ¿ya?, es realmente Dios.
consubstancial con el Padre y el Hijo, y es entonces inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 689. Es muy hermoso, y ese es el tema también, hermanos, que muchas veces desconocemos todo esto que nuestra iglesia nos enseña a través del catecismo. A ver, levante la mano el que ya se leyó el catecismo completo. Esa es una de las tareas que tenemos, hermanos, como católicos. Leernos el catecismo de la Iglesia Católica completo, pero no simplemente como lo abrí, me lo leí hasta el final y ya, pero no entendí nada. No, la idea es entonces empezar a leerlo por capítulos, por ejemplo, y tratar de ir profundizando. Bueno, ¿qué me está diciendo la Iglesia acá? ¿Lo entendí? ¿No lo entendí? El mismo catecismo nos pone unas referencias tanto a las Sagradas Escrituras como a la tradición o como a otros documentos magisteriales. Si nosotros llegáramos a leer el catecismo, yendo también a comprender las referencias, leyendo al mismo tiempo las citas bíblicas que nos ofrece, nos demoramos un buen rato leyendo el catecismo, pero a riqueza espiritual tan grande de la que nos estaríamos obviamente alimentando, mis hermanos. Ahí les dejo eso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo recibimos entonces el Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibimos? A ver, yo hace algún tiempito subí un short en el canal que decía que el mejor don de Dios es el Espíritu Santo, y por ahí alguien trataba de refutarme y decirme, el Espíritu Santo no es un don. Bueno, el que tenga las dudas de cómo es esto, ahí lo invito a que se vea en la sección de shorts del canal, donde está entonces ese videito sobre el don del Espíritu Santo. Es muy bonito y obviamente es cortico, no dura más de un minuto. Bien, el don del Espíritu Santo es un regalo del Padre. Ojo, el don del Espíritu Santo es un regalo del Padre que pedimos en nombre de su divino Hijo. ¿Ya? Como dice entonces Lucas 11:13, pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí o no? Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, se nos da a través del bautismo. Se nos da a través del bautismo. Ya nos lo decía, por ejemplo, nuestro primer querido Papa, el Papa San Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro nos decía, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿El qué? El don del Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu, como nos lo dice Juan 3, versículo 5. Esto lo podemos ver y profundizar también en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1238. Numeral 1238. Entonces, ya sabemos cómo recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. ¿Listo? Entonces, su acción se vivifica además en la confirmación. Entonces, lo recibimos en el bautismo, pero esa acción del Espíritu Santo se vivifica con la confirmación. ¿Listo? Dice entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, cito, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras
y sus obras. Y esto es muy evidente. Si ustedes leen, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, desde el principio, ustedes se van a dar cuenta que los apóstoles estaban, por ejemplo, escondidos, con susto, ¿cierto? Después incluso de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos permanecían orando junto a la Virgen María, pero mantenían escondidos, asustados, ¿cierto? Mantenían orando unidos, pero asustados, hasta el día del Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y esta vez ya no en forma de paloma, desciende, por ejemplo, en forma de lenguas de fuego, ¿ya? Y en ese momento se da la confirmación de los apóstoles, cuando reciben nuevamente esa acción vivificadora del Espíritu Santo, y es ahí donde entonces los apóstoles pierden total miedo y salen a predicar, y salen a transmitir el Evangelio y sin miedo al martirio, ¿sí o no? En ese momento, por ejemplo, San Pedro salió e hizo la primer prédica del Papa San Pedro, y en esa primer prédica se convirtieron más de 3.000 personas. Y recordemos que estamos hablando de que en esa época no se contaba cabeza de mujer y niños. Entonces estamos hablando de que eran poco más de 3.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, imagínense cómo fue esa primer predicación del apóstol San Pedro, el primer papa, en ese momento después de recibir al Espíritu Santo. Brutal, ¿sí o no? Impresionante. Otro punto curioso y que es muy bonito entenderlo. Cada que el Espíritu Santo desciende, ¿quién está ahí cerquita? La mamá, ¿sí o no? ¿Quién está cerquita? La mamá. Los apóstoles estaban rezando unidos con la Virgen María y ¿qué recibieron? El Espíritu Santo, ¿sí o no? O por ejemplo, como cuando Santa Isabel, la prima de la Virgen María, cuando llega la Virgen María, ¿de qué se llena Isabel al escuchar el saludo de la Virgen? Del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es muy bonito porque ¿cuál es la única iglesia que aún en este momento permanece unida y en oración de la mano de la Virgen María? Uno más uno, uno más uno. Entonces, después del bautismo, los apóstoles oraban por los cristianos para que recibieran un fuerte influjo del Espíritu Santo, ¿ya? Dice, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 15 al 17. Cito, dice así: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Así que para recibir al Espíritu Santo también tenemos que tener la claridad de quién lo estamos recibiendo. ¿Ya? El cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, ya una parte muy interesante sobre el Espíritu Santo. El por qué es que es tan importante para la vida de la iglesia. Lo que sería imposible sin el Espíritu Santo. Imposible sin el Espíritu Santo. Hay cosas absolutamente necesarias en nuestra vida que por no estar haciéndose evidentes en cada momento, pasan desapercibidas, pero bastaría reflexionar en qué pasaría si no estuvieran para darnos cuenta de su capital importancia. Así sucede, por ejemplo, con el aire. No se ve, solo se siente, poco pensamos en él. Está en todas partes y no estamos en permanente contacto con él, perdón, y estamos en permanente contacto con él, pero solo nos damos cuenta de su importancia cuando falta, cuando estamos ahogándonos por falta de él, y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Está allí siempre. Cada que le necesitamos nos ayuda en todo. Sin él nada sería posible, pero no nos percatamos de su presencia. Por eso no es casualidad que el término espíritu traduce el término hebreo ruah, que en su primera acepción significa soplo, aire,
viento, ¿ya? Nos profundiza en esto el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 691. Entonces, sería conveniente hacer una lista, una serie, siempre obviamente limitada, de cosas que sería imposible hacer si no estuviéramos asistidos por el Espíritu de Dios, para que al final quedemos convencidos de la absoluta necesidad que tenemos de invocarle en todo y para todo. Sin el Espíritu Santo, entonces, sería imposible, primero, la creación del mundo. La creación del mundo sería imposible, pues recordemos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu revoloteaba sobre las aguas. ¿Ya? Cuando Dios dice, hagamos, quiere decir que el Padre no lo hizo solo, hagamos, ¿ya? Entonces, hubiera sido imposible la creación del mundo sin la asistencia del Espíritu Santo. ¿Listo? Ven Espíritu y hazme una nueva creación. 2. La fuerza de los profetas del Antiguo Testamento. No tendríamos profetas en el Antiguo Testamento, ¿ya? No tendríamos profetas, porque es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de inspiración, nosotros hablamos de inspiración ¿de quién? ¿Que quién es el que los inspiró? El Espíritu Santo inspiró a los agiógrafos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿sí o no? Para escribir la palabra de Dios. Pero quien inspira es el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, no tendríamos profetas del Antiguo Testamento, no tendríamos Biblia sin el Espíritu Santo. Con el término profetas se entiende a cuántos fueron precisamente entonces inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Catecismo 702. Estos hombres profetizaban porque Yahvé les daba su espíritu. Y esto lo podemos ver en Números, capítulo 11, versículo 29. ¿Listo? Segundo, entonces, sin el Espíritu Santo, nada hay, ni profetas habría. ¿Sí o no? Entonces, tercero, sin el Espíritu Santo no habría encarnación del Verbo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. Lucas 2:11. Sin el Espíritu Santo no se hubiese encarnado nuestro Señor Jesucristo en la Virgen María. O sea que ni siquiera hubiéramos podido tener salvación sin el Espíritu Santo. ¿Ven? Porque es que muchas veces nos reflexionamos en este tipo de cosas y termina el Espíritu Santo un poco relegadito y por eso termina siendo tan claro el término de el gran desconocido. ¿Sí o no? Entonces, cuarto, sin el Espíritu Santo no podríamos reconocer a Jesús como el Señor. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. ¿Ya? Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos capacita para reconocer a Jesús como Señor, como Dios. ¿Ya? Quinto, nosotros no podríamos amar a Dios sin el Espíritu Santo. El amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se os ha dado. Romanos 5:5. ¿Ven? ¿Ven? Nosotros no podríamos amar a Dios sin el Espíritu Santo. La Biblia nos lo está diciendo clarito. Romanos 5:5. El amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se os ha dado. Brutal, impresionante, ¿sí o no? Entonces, seguimos. Sexto, número 6. No habría existencia de la iglesia. No habría iglesia. Fíjense en esto. Estando los apóstoles reunidos, perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hechos 1:14. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento
que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, 2 al 4. Ven Espíritu Santo y hazme testigo en tu iglesia. Una belleza, una belleza. Muchos atribuyen la fundación de la iglesia, obviamente, cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 18 le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero muchos otros también dicen que el momento en el que la iglesia comienza, obviamente, en el momento en el que ya comienza, o sea, Jesús la funda, en el momento en el que ya dice, bueno, vamos a empezar a trabajar, vamos a abrir las puertas de esta iglesia y vamos a empezar, es en ese día de Pentecostés, que es el momento en el que el Papa, en el que Pedro hace la primer piedra y cumple esa profecía de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿Y cuántas personas se convirtieron con la primera charla, con la primera predicación de Pedro? Más de 3,000. Eso se llama edificar la iglesia. Entonces a eso se refiere Jesús cuando dice sobre ti edificaré mi iglesia, porque se iban sumando más personas y el primero que se lanzó a predicar y a hablar de nuestro Señor Jesucristo fue Pedro, el Papa. Y allí empezó esa primer piedra a edificar y a montar otras piedras más, que todos somos obviamente piedras dentro de esta iglesia, dentro de la estructura de lo que es obviamente esta Santa Iglesia. ¿Listo? Entonces, no habría iglesia sin el Espíritu Santo. Otra, 7. No podríamos ser cristianos. Tan sencillo, no podríamos ser cristianos. La palabra griega Cristo significa ungido. Y nosotros somos cristianos porque somos ungidos. Y somos ungidos porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu. Primera de Corintios 12:13. Entonces, sin el Espíritu Santo no podríamos ser cristianos. Punto. Entonces, ven Espíritu Santo y ayúdame. Ayúdame a ser un católico coherente. 8. No podríamos ser hijos de Dios. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Eso está en Romanos 8, 14 al 15. Entonces es cierto, cuando nosotros nos bautizamos, adquirimos la condición de hijos adoptivos de Dios. Entonces también por el mismo espíritu que recibimos nos constituimos como hijos de Dios. ¿Listo? Ven Espíritu Santo y enséñanos a comportarnos como hijos de Dios. 9. No podríamos ser santos. Sin el Espíritu Santo no podemos ser santos. Dice Gálatas 6:25. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Sencillo, porque el que vive según el Espíritu produce fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? La santidad. Entonces, sin el Espíritu Santo no podríamos ser santos. 10. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer oración. De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir lo que conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Romanos 8:26. Y eso es muy cierto, mis hermanos. Yo a veces he contado esta anécdota cuando he contado un poco pues como de mi testimonio. Y es una anécdota de una situación que me ocurrió a mí solamente una semana después de yo haber empezado obviamente a tratar de vivir como católico, o sea, de abrazar la fe después de ese mundo tan oscuro en el que yo estaba. Me encuentro con alguien que en algún momento fue un amigo, que también era súper ateo, y yo había renunciado a muchas cosas.
¿cierto? A ir a bares, a salir de fiesta, a conciertos. Yo había renunciado a muchas cosas allí y él tentándome, obviamente así, eso es lo que hace el demonio. El demonio tienta, entre comillas, con lo supuestamente bueno. Cuando Jesús estaba en el desierto, él le dijo, ¿tiene hambre? Coma, vea, convierta esa piedra en pan, ¿sí o no? Entonces, este supuesto amigo viene a ponerme una tentación fuertísima, fuertísima, porque uno cuando sale de un retiro espiritual, uno sale pero súper encendido, queriendo convertir al mundo, uno sale amando con el amor de Cristo y quiere que todo el mundo se convierta y viva exactamente lo mismo que uno ya vivió por amor, ¿cierto? Entonces él me decía, hombre, muy bueno que te hayas convertido y todo esto, pero vos no tenés que renunciar a ir a bares, a los amigos que tenías, a los conciertos y a todo eso. Y mira, pues obviamente el argumento que me ponía él me decía, si se supone que un cristiano lo que hace es ser un seguidor de Cristo, no se supone que ese mismo Cristo mantenía andando con pecadores, prostitutas, publicanos, con los pecadores, y a todos ellos les cambiaba la vida, porque entonces usted está renunciando a lo que se supone que son los pecadores, se supone que usted debe ser ese imitador de Cristo, ¿no? Pues venga y nos convierte, no. Yo, si hubiera pensado desde mí y desde mi propio ego y soberbia, yo hubiera pensado, tiene toda la razón, no tengo que renunciar a eso. Yo lo que tengo que seguir haciendo es yendo cada 8 días a los bares y hablarles a todos ellos de Jesús. No estaría aquí con ustedes, mis hermanos. Ya me hubiera caído, porque es que la vida de la fe es como una balanza, ¿ya? Y en ese momento pesaba más todos los años de pecado que yo había tenido en mí que una semana de conversión. Yo tenía primero que formar mi alma, ¿sí o no? Entonces resulta que yo puse allí en ese momento una respuesta de la cual yo fui espectador. O sea, yo le respondí, sí, pero esa respuesta no fue mía. Allí es donde está la obra del Espíritu Santo. Cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, a veces uno no tiene que tener, no tiene que saberse la suma teológica de memoria, pues, ni la Biblia. Y el Espíritu Santo pone en unas respuestas increíbles. Y yo le dije a este hermanito, mijo, hasta ese mismo Jesús que salía con pecadores tuvo que esperar 30 años para poder empezar a andar con esa gente. ¿Qué espero yo con una semanita? Muerto el tema. Lo único que me dijo, ve, qué interesante. Luego tenemos que hablar al respecto. ¿Cómo la ven? El Espíritu Santo habla a través de nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos desde nuestra razón humana, y a mí la razón humana en ese momento, por el encendimiento que yo tenía, me hubiera simplemente hecho volver a las mismas, a tratar de supuestamente convencer yo solo, sin argumentos, a un montón de gente alejada. Yo hubiera terminado en las mismas o peor, y no estaría aquí hablando de esto con ustedes, hermanos. ¿Listo? Bien, entonces, también entonces el Espíritu Santo es importante para nosotros entender la palabra de Dios, pues la Biblia fue escrita por hombres que hablaban de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:20, y debe ser interpretada con el mismo Espíritu que la inspiró. Sencillo, ¿sí o no? Por eso es que es falsa la sola escritura, porque nosotros le damos más importancia al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo inspira a hombres a escribir la Biblia. Entonces, para que la Biblia se pueda entender e interpretar, se debe entender e interpretar con el mismo Espíritu que la inspiró, ¿ya? Entonces, ¿sí ven? Es una lógica, es la lógica de Dios. Así de sencillo. Muy bien. También el Espíritu Santo nos hace capacitados para conocer la verdad, pues Él es el Espíritu de la verdad, no de las verdades, ni de la verdad a medias, ni de las opinologías, no, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, de la verdad. Dice Juan 16:13. Juan 16:13. Listo. También el Espíritu Santo nos capacita para ser libres, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Segunda de Corintios 3:17. También para ser valientes,
Piensa que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Segunda de Timoteo 1:7. Y el Espíritu nos capacita además para lograr conversiones. Para lograr conversiones. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2, del 4 al 5. Y me presenté a vosotros débil, temido y tembloroso, apoyando mi palabra y mi predicación, no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ya veis esas palabras de San Pablo, ¿no? Incluso el Espíritu Santo nos capacita para hacer milagros y expulsar demonios. Ojo a esto. Los que creen en Jesús y se llenen del Espíritu de Dios, expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16, del 17 al 18. Pero ojo, mis hermanos, que esto hay que entenderlo muy bien, muy bien. Porque no porque simplemente uno diga yo sigo al Señor Jesús, entonces ya puedo creerme capacitado con todos los dones, entonces para hacer milagros, expulsar demonios, no. Nosotros lo primero que tenemos que ser es obedientes. Y esa sí que es una gran virtud, más grande incluso que cualquiera de esos dones. La virtud de la obediencia. ¿Obediencia a quién? A la iglesia. Y la iglesia nos dice que quien impone las manos son los sacerdotes. Y la iglesia nos dice que quien va a expulsar a los demonios mediante obviamente el ritual del exorcismo son exorcistas nombrados, ¿ya? Que todos podríamos haber estado capacitados para ello, muy probablemente, pero para eso tenemos que ser muy santos, muy santos. Listo. Ah, que es que yo he visto milagros en iglesias protestantes. Claro, Dios es libérrimo. Es decir, Dios, por un acto de caridad infinita de su amor, obviamente puede permitir que se den obras milagrosas en estos sitios, pero también es el mismo que dice, ¿cómo es? Al final de los tiempos me llamarán Señor, Señor, y yo les diré no los conozco. Ah, expulsamos demonios en tu nombre, no los conozco, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de dones no nos garantiza de nosotros la salvación, ¿ya? Entonces busquemos más bien esa salvación y que si nosotros llegamos a tener algún don del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos lo vaya mostrando y que nosotros lo podamos poner al servicio de Dios en obediencia a la iglesia. ¿Listo? Porque hay gente que entonces tiene un don y entonces va y el sacerdote le dice, bueno, esperemos un poquito. Ah, no, es que si ve la iglesia retrógrada, lo que sea, y cogen y montan un changarrito, montan un garaje aparte, y entonces empiezan a cobrar por ese don que tienen, y entonces se terminan volviendo brujos, se terminan volviendo chamanes, se terminan volviendo espiritistas, se terminan volviendo gente de ese mundo paranormal que entra es un término incorrecto, ¿ven? Entonces, ¿cuándo qué? Cuando se desobedece a la iglesia. Y claro, obviamente Dios derramadones. Por ejemplo, el cantar, el tener voz para cantar, eso es un don. Pero ¿será que todas las personas que cantan lo hacen al servicio de Dios y a la iglesia? No. Hay mucha música que es secular. ¿Está mal? No. Pero dentro de esa música y secular, hay muchas personas que utilizan el talento o el don que Dios les dio para incluso cantar canciones blasfemas y en contra del mismo Dios. ¿Ven? Entonces, Dios derrama dones en todas partes. Ahora el tema es nosotros cómo los usamos y si los estamos poniendo al servicio de Dios. ¿Listo? Bien, ya vamos aterrizando un poco. Entonces también el Espíritu Santo nos capacita además para la unidad, pues es su fuerza la que logrará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Juan 11:52. ¿Ya? Si ustedes se ponen a ver, siempre que hay un converso, es porque comienza sintiendo algo en su corazón, que lo puede transportar en un caminar, en un proceso racional, una investigación honesta, de los padres de la iglesia, de los argumentos de la existencia de Dios, sobre la Virgen María,
Hay muchos conversos. De hecho, si ustedes conocen un poco este canal, saben que tenemos el programa de Preguntando se llega a Roma con unos testimonios increíbles. Pero siempre hay un primer paso. Y ese primer paso siempre lo da el Espíritu Santo, que nos pone aquí en el corazón una emoción, una motivación. Pero somos nosotros con nuestra propia libertad y voluntad quien aceptamos o no. Entonces, es el Espíritu Santo quien quiere esa unidad de los hijos. Pero esa unidad se da siempre y cuando nosotros aceptemos al Espíritu Santo. ¿Listo? Y el Espíritu Santo también nos capacita para superar la tentación. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará la fuerza para poderlos resistir con éxito. Primera de Corintios 10:13. ¿Y quién es el que va a estar ahí con nosotros, ayudándonos para que obviamente no seamos tentados por encima de nuestras fuerzas? El Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Ven por qué el Espíritu Santo es el gran desconocido? El Espíritu Santo está presente en todos nuestros momentos de fe, en todo nuestro caminar de vida como católicos, pero no lo tenemos en cuenta, casi nunca lo tenemos en cuenta. Por eso es el gran desconocido. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita incluso para recibir sus propios frutos. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí mismo. Gálatas 5, del 22 al 23. Entonces, mis queridos hermanos, ¿quieres aprender a amar? Invoca al Espíritu Santo. ¿Quieres ser feliz? Invoca al Espíritu Santo. ¿Necesitas paz en tu corazón? Invoca al Espíritu Santo. ¿Necesitas ser más paciente? Invoca al Espíritu Santo. ¿Quieres aprender a tratar mejor a las personas siendo más afable? Exacto. Invoca al Espíritu Santo. ¿Anhelas ser fiel? Invoca al Espíritu Santo. ¿Deseas dejar de ser presumido? Invoca al Espíritu Santo. ¿Quieres salir de los vicios? Invoca al Espíritu Santo. Eso que tú quieres en este momento en tu vida, que le estás pidiendo a Dios con tanta insistencia y perseverancia, invoca al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sería entonces de la vida sin el Espíritu Santo? No habría vida. Sin el Espíritu Santo no habría profetas, no se hubiera encarnado el Verbo del Padre, no podríamos reconocer que Jesús es el Señor, ni amarle, ni existiría la iglesia, nadie sería cristiano, ni hijo de Dios, no habría santos, ni podríamos hacer oración, no podríamos interpretar la Biblia, más aún, no habría Biblia. Sin el Espíritu Santo de Dios desconoceríamos la verdad y seríamos esclavos, cobardes. Sin el Espíritu Santo no habría evangelización posible, seríamos para siempre esclavos de Satanás. Después de esto, entonces, ¿alguien puede dudar de la necesidad apremiante que tenemos del Espíritu Santo? Solo en el Espíritu encontraremos la unidad, la felicidad, el amor, la paz, la fuerza para vencer. El Espíritu Santo entonces lo es todo. Ven, Espíritu Santo. Ojalá todos los días, mis hermanos, sacáramos un momento para decir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. La iglesia siempre ha invocado al Espíritu Santo porque el mismo Señor nos dijo que lo hiciéramos, prometiendo que el Padre dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Lucas 11:13. Entonces, para nosotros, en el siglo XXI, es muy fácil decir esto. Nosotros, acostumbrados a los medios de comunicación, podemos llamar a una persona cuando queramos, sin importar la distancia. ¿Sí o no? De hecho, en este momento yo estoy aquí en Colombia y más de uno de ustedes está en otros países y estamos pudiendo tener esta forma de comunicación, ¿sí o no? Pero cuando Jesús dijo estas palabras, no existían los modernos medios de comunicación. Solo se podía llamar a quien estuviera lo suficientemente cerca para que nos pudiera escuchar. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que podemos invocar al Espíritu Santo porque Él siempre está cerca de nosotros. Sencillo.
Y ese Espíritu Santo tiene entonces unos dones, como lo decíamos hace un momento, pero hay 7 dones específicos del Espíritu Santo. ¿Han escuchado hablar de eso? A eso sí muchas veces se ha dicho en las parroquias, los 7 dones del Espíritu Santo, y entonces decoran las parroquias, y entonces cogen y ponen entonces el letrerito, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, ¿sí o no? Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David, Isaías 11, 1 al 2. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Y esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1831. 1831. Entonces, ¿qué son estos dones del Espíritu Santo? Sabiduría, es el gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios. Por ejemplo, todos ustedes en este momento que están viendo esta transmisión, en este momento tienen ese don de sabiduría. La sabiduría no es como, uy, qué persona tan inteligente. No, la sabiduría en cuanto al don del Espíritu Santo es un gusto para lo espiritual. Querer siempre estar viendo videos, charlas, formación, espiritualidad, oración, querer siempre estar en contacto con algo que nos fortalezca en la fe, algo que mejore nuestra espiritualidad como católicos. Ese es el don de sabiduría. Así que en este momento, ustedes que estén en este momento aquí viendo esto porque quieren aprender un poco más de su fe, porque quieren enfocar su fe, eso es don de sabiduría. ¿Ya? Inteligencia, que es básicamente entendida como el entendimiento. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. El don de consejo ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. Por eso los que tienen don de consejo, bendito sea Dios por las personas con este don, porque hay muchos que en algún momento podemos tener un momento en el que no sabemos cómo salir de alguna situación. Y alguien con un don de consejo tiene las palabras precisas, venidas del Espíritu Santo, para iluminar nuestro entendimiento, precisamente nuestra inteligencia, y caminar por lo lícito, por lo que corresponde o por lo que conviene más al alma. Don de fortaleza es una fuerza sobrenatural que nos sostiene, ojo, en la virtud moral de la fortaleza, ¿ya? Para obrar valerosamente lo que Dios quiere en nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Supera la timidez y la agresividad. Entonces, la fortaleza no es alguien que entonces hace pesas todos los días y es muy fuerte, no, es una fortaleza en nuestra voluntad. Alguien que es capaz de resistir a la tentación diaria que puede poner el enemigo, es alguien que está haciendo valer ese don de fortaleza en sí mismo. Todos lo podemos tener, pero lo debemos ejercitar, debemos fortalecer esa voluntad. Este es uno de los dones que más podemos nosotros entrenar. ¿A través de qué? De sacrificios como por ejemplo el ayuno, la mortificación. Eso nos hace crecer a nosotros en esta virtud, en este don de la fortaleza. ¿Listo? Don de ciencia. Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Ordenar en orden de prioridad. Cuando nosotros tenemos ciencia, podemos tener la claridad de cómo hacer un orden de prioridades. A ver, les voy a hacer una pregunta a ustedes, mis hermanos. Si yo les dijera, organicen en orden de prioridad a Dios, la familia y el trabajo, ¿a quién ponen primero? Más de uno va a decir, a Dios, ¿sí o no? De segundo, van a decir, obviamente la familia, y el tercero el trabajo, ¿cierto? Pero resulta que aunque eso lo digamos de palabra, esa balancita, esa lista de 3, casi siempre nosotros lo que podemos hacer es voltearla.
Porque, a ver, díganme una cosa, mis hermanitos queridos. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes al trabajo en la semana? ¿Cuánto? En comparación con Dios y la familia. Ah, entonces, va a haber una que está por acá arriba, ¿sí o no? Lo mismo, ¿cuánto tiempo le dedican entonces a la familia? Ah, porque la familia igual sigue quedando ahí como en el segundo puesto, ¿cierto? Porque Dios casi siempre termina entonces por debajo. Y entonces vamos a una misa el domingo y entonces la homilía duró 15 minutos y ¡uy, qué homilía tan larga, qué pereza! ¿Sí o no? Una misa de 1 hora, uy, no, ¿qué es esto? ¿Ya? Empezamos a renegar de la hora que nos pide Dios en toda una semana. Entonces eso es falso, de que nuestra prioridad es Dios de primero. Tenemos que empezar a ordenarlo. Ah, pero alguno dirá, pero yo no puedo renunciar a mi trabajo para entonces dedicarle entonces mucho más tiempo a Dios. Eso los sacerdotes, ¿cierto? Falso, mis queridos hermanos. Pues no les estoy diciendo que renuncien al trabajo, no. Lo que yo les estoy diciendo es que incluso nuestro trabajo, como decía San José María Escrivá de Balaguer, estamos en una época en la que necesitamos santos comunes. San Barrendero, Santa Secretaria, San Ingeniero, Santa Ama de Casa, ¿ya? Santos de lo común. En nuestros propios trabajos, si desde el principio todo lo ponemos en manos de Dios, cuando vamos a hacer cualquier actividad le decimos, Señor, ayúdame a hacer bien esta actividad, porque es que nos empezamos a creer autosuficientes, creemos que porque sabemos mucho, entonces ya todo lo hacemos simplemente de forma mecánica. No, Dios, acompáñame a tener esa actividad de tu mano. Ven, Espíritu Santo, mamá, acompáñame. ¿Ya? Ponemos todo en manos de Dios. Ahí, aunque nosotros tengamos muchas más horas de trabajo que de Eucaristía, estamos poniendo a Dios primero, porque lo estamos poniendo por encima de nuestro propio tiempo de trabajo, sin descuidar precisamente nuestro tiempo de trabajo, porque estamos sacando un momento para decirle, Dios, ven y trabaja conmigo. Yo puedo estar haciendo algo de trabajo, me paro un momentico, hago una ejaculatoria, Ave María Purísima, hago un Padre Nuestro, una de María. ¿Cuántas veces durante el día ponemos una oracioncita así al Señor? Es acordarnos de Dios constantemente, tenerlo presente para toda nuestra vida, ¿ya? Entonces allí es donde viene el don de la ciencia. Es el don de poder ordenar inclusive nuestra vida de manera que siempre tengamos de primero a nuestro Señor, a Dios. Ahora, don de piedad. El don de piedad, perdón, el don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios, como Padre, y para con los hermanos, como hijos del mismo Padre. Ustedes han escuchado que alguien dice, uy, esa persona es muy piadosa. ¿Pero por qué? Porque es una persona que ora mucho, que es capaz de arrodillarse frente al Santísimo y quedarse 1 hora completa allí, diciéndole al Señor, Él me mira y yo lo miro, ¿sí o no? Entonces, ese don de piedad es esa espiritualidad profunda que pocos pueden tener y que pocos saben obviamente hacer. Te admiro mucho a las personas que son capaces de tener una oración tan profunda, tan meditada, tan reflexiva, personas tan piadosas que ejercen este don de una manera tan bonita. Mis respetos, la verdad que sí. Don de piedad. Don de temor de Dios. El temor de Dios es un espíritu contrito ante Dios. Este yo creo que es uno de los dones más difíciles de entender. La gente cree confundir entonces temor de Dios con tenerle miedo a Dios. Y no es así. El temor de Dios nos hace conscientes de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina. Entonces, es un temor de ofender a Dios, no un temor de Dios porque simplemente le tenga miedo, no, es un temor de ofender a Dios, de, uy, no quiero ofender a Dios, no quiero ofender a Dios, entonces tener temor de eso, humildemente reconociendo nuestra debilidad y sobre todo un temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa
de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad, como dice Juan 15, del 4 al 7. ¿Ya? Entonces, es un santo temor de Dios, no es un miedo de Dios. ¿Listo? Hermanitos queridos, en definitiva, podemos entonces decir que todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo es más para ser vivido que para ser comprendido. Entonces, dejémonos inundar por su presencia y Él nos revelará al Hijo Eterno del Padre. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 689. Muchísimas gracias, mis hermanos. No siendo más, me despido entonces de ustedes como siempre, de la mano de mi querido amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien.